Bienvenido a este video. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a todos, aunque no siempre somos conscientes de ello. Cómo sujetar los caballos de los deseos. Imagina por un momento que tus deseos son caballos desbocados, corriendo a toda velocidad, llevándote de un lado a otro sin que puedas detenerlos. ¿Te suena familiar? Muchas veces, nuestras metas, impulsos y anhelos nos arrastran sin que nos demos cuenta, controlando nuestra vida, en lugar de ser nosotros quienes tomamos las riendas. Hoy vamos a descubrir cómo sujetar esos caballos de los deseos, cómo tomar el control y evitar que te lleven a lugares que no quieres estar. Este es un paso esencial para vivir con intención, sabiduría y, sobre todo, para tomar decisiones que realmente nos acerquen a nuestra mejor versión. Si estás listo para dejar de ser esclavo de tus deseos y aprender a manejarlos de manera inteligente, quédate, porque lo que vas a aprender hoy podría cambiar tu vida. Si te ha gustado este tema, no olvides darle me gusta al video, suscríbete y compártelo con los demás para que puedan tomar el control de sus vidas y sus deseos. Y además, activa la campanita para no perderte nada. Y si tienes algo que agregar o quieres que trate algún tema en particular, déjalo en los comentarios. Estoy atento a todo lo que piensas. Nos vemos en el próximo video. Reconocer el deseo es el primer paso crucial para tomar el control de nuestra vida y no dejarnos arrastrar por él. Los deseos son impulsos naturales que surgen en nuestra mente, pero no todos ellos deben guiarnos en nuestras decisiones. Como enseñaban los filósofos estoicos, el primer paso para dominar estos deseos es ser consciente de ellos y reconocerlos en el momento en que se presentan. Epicteto, uno de los más sabios pensadores estoicos, decía: «No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que cuenta». Esta frase nos recuerda que lo que realmente importa no es el deseo en sí, sino cómo lo gestionamos y cómo decidimos actuar frente a él. Cada deseo que surge en nuestra mente, ya sea una pequeña necesidad momentánea o un deseo más profundo y constante, tiene un impacto en nuestras emociones y decisiones. Sin embargo, muchos de esos deseos no son realmente nuestra verdadera voluntad, sino más bien impulsos o reacciones automáticas ante estímulos externos. El primer paso es entender esto. Los deseos no son algo con lo que necesariamente debemos identificarnos. Cuando sentimos el deseo de hacer algo, debemos preguntarnos: ¿este deseo realmente refleja lo que soy y lo que quiero, o simplemente es una reacción a algo que me rodea? En muchas ocasiones, los deseos surgen sin que nos demos cuenta y nos dejamos llevar por ellos sin reflexionar. La publicidad, las redes sociales, la cultura del consumo y las presiones sociales crean constantemente un entorno lleno de estímulos que nos impulsan a desear cosas, a veces sin ni siquiera darnos cuenta de que eso nos está afectando. La clave está en detenerse un momento y reconocer el deseo en cuanto aparece. Este acto de conciencia nos da el poder de tomar distancia y decidir si realmente queremos seguir ese impulso o si, por el contrario, podemos dejarlo ir. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar los deseos que surgen en nuestra mente, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellos. La diferencia radica en la conciencia. Si no somos conscientes de nuestros deseos, nos dejamos arrastrar por ellos sin cuestionarlos. Pero si los reconocemos y somos conscientes de ellos, podemos tomar una decisión consciente y no dejarnos llevar por impulsos momentáneos. Cuando un deseo se presenta, haz una pausa y observa lo que está ocurriendo dentro de ti. Pregúntate: ¿es este deseo algo que realmente necesito? ¿Este deseo está alineado con mis valores y con lo que quiero lograr en la vida? Este ejercicio de reflexión nos da la oportunidad de ver si el deseo es algo pasajero
o si es una verdadera necesidad que debe ser atendida. No todos los deseos son negativos o dañinos, pero es importante reconocerlos para evitar que nos dominen. Una vez que reconocemos el deseo, tenemos la oportunidad de tomar una decisión. Podemos decidir si actuamos sobre él o si lo dejamos pasar. En ocasiones, los deseos son simples tentaciones que, si los ignoramos, desaparecen por sí mismos. En otras ocasiones, los deseos son más profundos y requieren una reflexión más seria sobre lo que realmente necesitamos en nuestras vidas. En cualquier caso, el acto de reconocer el deseo nos da el control. Es importante recordar que el deseo en sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo que importa es cómo lo gestionamos. El filósofo estoico Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Este concepto se aplica a los deseos. Si no estamos conscientes de ellos y simplemente actuamos impulsivamente, podemos perder mucho tiempo y energía en cosas que no son realmente importantes para nuestra paz y felicidad. Sin embargo, si somos conscientes de los deseos, podemos elegir sabiamente cómo gastar nuestro tiempo y recursos, alineándonos con nuestras verdaderas prioridades. El primer paso para tomar control sobre los caballos de los deseos es reconocerlos. No se trata de reprimirlos ni de rechazarlos, sino de ser conscientes de ellos y entender de dónde provienen. Al reconocer un deseo, podemos reflexionar sobre si es algo que realmente necesitamos o si es simplemente un impulso pasajero. Este primer paso de conciencia nos da el poder de decidir si actuamos sobre el deseo o si lo dejamos ir. Y es un paso fundamental para vivir una vida más plena y alineada con lo que realmente valoramos. Los deseos son una parte intrínseca de la experiencia humana, pero no todos son igual de valiosos ni nos conducen al mismo destino. En la vida diaria, nos encontramos rodeados de tentaciones y estímulos que nos invitan a seguir impulsos inmediatos y a menudo superficiales. Por ello, es necesario hacer una pausa consciente y reflexionar profundamente sobre la naturaleza de cada deseo que surge en nosotros. Los filósofos estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos enseñaban que no debemos dejar que nuestros deseos nos controlen, sino que debemos cultivarlos de manera consciente. Según Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta frase nos recuerda que el tiempo y la energía que gastamos persiguiendo deseos que no son verdaderamente significativos pueden restarnos lo que realmente importa: la paz interior, el crecimiento personal y la conexión auténtica con los demás. Cuando un deseo se presenta en nuestra mente, debemos adoptar una postura reflexiva y preguntarnos: ¿este deseo proviene de una necesidad real o es solo un impulso condicionado por las circunstancias o el entorno? Los deseos a menudo surgen por razones externas: la influencia de la sociedad, los medios de comunicación, las expectativas de los demás o la comparación constante con lo que otros tienen. Vivimos en una era de consumo rápido y gratificación instantánea, donde las redes sociales y la publicidad nos bombardean constantemente con imágenes de lo que deberíamos desear. Esto puede llevarnos a perseguir objetivos que no están alineados con nuestra verdadera naturaleza ni con nuestros principios más profundos. En este paso, debemos detenernos y reflexionar sobre el origen de cada deseo. Los deseos superficiales, como la necesidad de reconocimiento, la búsqueda de bienes materiales o el deseo de obtener placer inmediato, suelen ser temporales y vacíos. Son deseos que, cuando los alcanzamos, no nos proporcionan una satisfacción duradera. Como decía Marco Aurelio, el alma se tranquiliza cuando se aleja de los deseos, porque lo que no es deseado no perturba. Este tipo de deseos
impulsados por el ego y las expectativas externas, solo nos generan un ciclo interminable de insatisfacción. No importa cuán mucho consigamos, siempre habrá algo más que desear. La verdadera paz llega cuando aprendemos a identificar estos deseos vacíos y decidimos liberarnos de ellos. Por otro lado, hay deseos que son más profundos y están alineados con nuestro propósito de vida. Los deseos genuinos surgen de nuestras necesidades más fundamentales: la salud, el bienestar, el aprendizaje y la automejora. Cuando un deseo nace de un lugar de autenticidad y de acuerdo con nuestros valores, tiene el poder de guiarnos hacia una vida más plena y enriquecedora. Un deseo de mejorar nuestras relaciones, de contribuir al bienestar de los demás o de desarrollar habilidades valiosas, no solo nos aporta satisfacción, sino que también nos acerca a la mejor versión de nosotros mismos. Estos deseos no son impulsivos ni pasajeros, sino que están enraizados en nuestra verdadera naturaleza y nos ayudan a alinearnos con nuestro propósito más profundo. Es crucial distinguir entre los deseos que nos sirven y aquellos que nos desvían de nuestra paz interior. Muchos de los deseos que surgen en nuestra mente están vinculados a emociones como el miedo, la inseguridad, el ego o la vanidad. El deseo de ser admirado, el impulso de acumular riqueza, la búsqueda de un placer momentáneo o el deseo de tener el control absoluto sobre todo, son deseos que no están guiados por un propósito más grande. Estos deseos, aunque pueden proporcionar satisfacción momentánea, nunca nos dan una verdadera paz. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Cuando nos dejamos llevar por estos deseos sin cuestionarlos, estamos permitiendo que nuestra mente sea controlada por influencias externas y emociones efímeras. Al examinar la naturaleza de un deseo, debemos preguntarnos: ¿este deseo es realmente mío? ¿O está siendo dictado por factores externos que están fuera de mi control? Por ejemplo, el deseo de tener más posesiones materiales o de lograr una imagen perfecta puede ser el resultado de la presión social, pero no necesariamente responde a una necesidad genuina. Los deseos de esta naturaleza pueden ser especialmente destructivos porque crean una falsa sensación de que la felicidad está en lo que no tenemos. En cambio, los estoicos nos enseñan que la verdadera satisfacción proviene de lo que ya poseemos en nuestro interior: la capacidad de vivir con virtud, de ser agradecidos por lo que tenemos y de encontrar la paz en el momento presente. Otro aspecto clave que debemos considerar al examinar la naturaleza de un deseo es si este deseo está bajo nuestro control o no. Los deseos que dependen de factores externos, como la aprobación de los demás, el reconocimiento social o la acumulación de riquezas, están fuera de nuestro control. En cambio, los deseos que provienen de nuestro interior, como el deseo de ser sabios, de crecer emocionalmente, de practicar la autodisciplina o de ser amables con los demás, son aquellos sobre los que realmente podemos tener un impacto. El filósofo estoico Zenón decía: «El hombre que no desea lo que no puede obtener es el hombre más libre». Esta libertad viene precisamente de reconocer que la verdadera paz y felicidad no dependen de factores externos, sino de nuestra respuesta interna. Es esencial también tomar una distancia emocional de los deseos que surgen, especialmente cuando son impulsivos. Una técnica útil es preguntarnos: ¿actuaría sobre este deseo si no estuviera vinculado a ninguna de mis emociones del momento? ¿Lo desearía si pudiera ver su impacto a largo plazo? Cuando tomamos esta distancia, podemos observar el deseo con más claridad y decidir si realmente queremos seguirlo. Muchas veces, los deseos son simplemente
Reacciones emocionales temporales que desaparecen por sí solas una vez que les damos espacio para ser observadas sin juicio. El autocontrol es una habilidad que, según los estoicos, debe ser cultivada constantemente. Reconocer que no somos nuestros deseos, sino que tenemos el poder de elegir cómo responder a ellos, es liberador. Cuando entendemos que no debemos dejarnos arrastrar por cada impulso que surge en nuestra mente, podemos empezar a actuar de manera más deliberada, consciente y alineada con nuestra verdadera naturaleza. Como nos enseñaba Séneca, la felicidad no consiste en tener lo que quieres, sino en querer lo que tienes. Es importante recordar que el examen de nuestros deseos no debe ser un juicio severo, sino una oportunidad de aprendizaje. El simple hecho de reflexionar sobre un deseo y entender su origen, su propósito y su impacto en nuestra vida ya es un acto de sabiduría. Al comprender mejor nuestros deseos, podemos discernir cuáles son los que realmente enriquecen nuestras vidas y cuáles son los que nos mantienen atrapados en una búsqueda interminable de satisfacción superficial. El deseo sexual descontrolado. El deseo sexual es una de las emociones más naturales y potentes que posee el ser humano. Es una necesidad biológica profundamente arraigada en nuestra naturaleza, pero también puede ser un campo de grandes desafíos si no aprendemos a controlarlo adecuadamente. Desde la antigüedad, filósofos, pensadores y grandes maestros espirituales han reflexionado sobre este deseo y su impacto en la vida humana, ya que, si no se maneja de manera sabia, puede conducirnos a la autodestrucción, la insatisfacción y la desconexión emocional. En la actualidad, el deseo sexual ha sido muchas veces idealizado y se ha presentado como la clave para una vida plena, por la exaltación del placer como un fin en sí mismo. Sin embargo, el deseo sexual desbordado, cuando se convierte en un impulso sin control, no solo nos afecta físicamente, sino que impacta profundamente en nuestra vida emocional y en nuestra paz interior. Los estoicos, que nos enseñaron a vivir conforme a la naturaleza y a dominar nuestras pasiones, advierten sobre el peligro de ceder a los deseos desenfrenados, sugiriendo que, aunque los deseos son naturales, deben ser modulados para no perturbar nuestra tranquilidad interna ni nuestra armonía con los demás. La conexión entre el deseo sexual y la autodisciplina. El filósofo Epicteto enseñaba que la libertad verdadera no radica en la satisfacción inmediata de nuestros deseos, sino en la capacidad de ser dueños de ellos. Al igual que con otros deseos, el deseo sexual debe ser tratado con disciplina y moderación, no como un impulso a seguir sin cuestionarlo. La satisfacción desmedida de los deseos sexuales puede parecer atractiva en el momento, pero nos deja con un vacío interior que nunca se llena completamente. Este tipo de satisfacción solo perpetúa la búsqueda de más, creando un ciclo interminable de insatisfacción que nos arrastra lejos de nuestro propósito y bienestar verdadero. Es importante entender que la experiencia sexual no debe reducirse a una simple satisfacción de deseos inmediatos. Séneca escribió extensamente sobre el peligro de caer en el hedonismo, que no es más que la búsqueda insaciable de placer. Según él, cuando buscamos solo el placer físico como fin último, perdemos de vista lo que realmente importa en la vida: la virtud, el autocontrol y la sabiduría. El deseo sexual no debe ser una herramienta de evasión o un escape de la realidad, sino una expresión de la unión auténtica entre dos personas, basada en el respeto mutuo y la conexión emocional profunda. La falta de control como fuente de conflictos internos. Cuando el deseo sexual es descontrolado, se convierte en un factor de conflicto tanto interno como externo. A nivel interno, el deseo desbordado crea un estado de constante insatisfacción,
La gratificación de este deseo nunca parece ser suficiente. Al final, lo que parecía una solución momentánea a una necesidad se convierte en una esclavitud emocional. La mente queda atrapada en una repetitiva búsqueda de placer que lleva a la culpabilidad y el remordimiento. Los pensamientos de insatisfacción y el conflicto interno, nacidos de la incapacidad de controlar este impulso, aumentan la sensación de descontrol y frustración. El filósofo Marco Aurelio, en sus meditaciones, sugiere que el control de los deseos es esencial para mantener nuestra paz interior. Si no somos capaces de controlar el deseo sexual, corremos el riesgo de ser gobernados por él, permitiendo que un aspecto de nuestra vida afecte negativamente todos los demás. La lucha constante entre lo que deseamos y lo que realmente necesitamos puede crear una disonancia interna que nos deja desconectados de nuestro propósito y sentimientos de vacío. Los deseos sexuales descontrolados no solo afectan nuestra vida emocional y mental, sino también nuestras relaciones, pues buscamos satisfacción sin comprender realmente el valor de una verdadera conexión emocional. La ilusión del placer instantáneo. El deseo sexual es frecuentemente ligado a la búsqueda de placer inmediato. La gratificación instantánea es una promesa constante en una sociedad que valora los impulsos y las recompensas rápidas. Sin embargo, como ocurre con cualquier otro deseo desbordado, la satisfacción de este deseo físico no es duradera. El deseo sexual, cuando se busca sin moderación, solo genera un ciclo de insatisfacción. La satisfacción momentánea se desvanece rápidamente, y en su lugar queda la sensación de un vacío emocional que nunca llega a ser llenado. Este ciclo de satisfacción efímera no solo es insostenible, sino que puede convertirse en una fuerza destructiva en nuestras vidas. Los estoicos defienden la importancia de encontrar un equilibrio entre el disfrute de los placeres y la búsqueda de la sabiduría y la virtud. Para ellos, el deseo sexual, al igual que cualquier otro deseo, debe ser abordado desde una perspectiva de moderación. El verdadero placer no proviene de la indulgencia desmedida en los placeres físicos, sino de la armonía interna y de la capacidad de disfrutar de las experiencias de la vida, sin depender de ellas para la felicidad. El deseo sexual y las relaciones personales. Un aspecto esencial del deseo sexual es su relación con las relaciones personales. Los estoicos subrayan que, aunque el sexo es una parte natural de la vida, no debe ser un fin en sí mismo, ni un medio para satisfacer deseos egoístas. Las relaciones genuinas y duraderas se basan en la empatía, el respeto y el compromiso mutuo, no en la satisfacción de un deseo inmediato. En lugar de buscar la gratificación instantánea, el amor y la conexión sexual deben ser una manifestación de respeto mutuo, aprecio profundo y de unión emocional. En este sentido, Séneca habla sobre la importancia de las relaciones como una fuente de bienestar y no solo de placer físico. Un deseo sexual descontrolado puede llevarnos a relaciones superficiales, en las cuales la conexión emocional queda relegada y la interacción se basa únicamente en la satisfacción de deseos momentáneos. Esto puede vaciar de significado las relaciones y dejarnos sintiendo vacíos incluso cuando estamos físicamente cerca de otra persona. El deseo sexual debe entenderse dentro de un marco de respeto mutuo y cuidado genuino por el bienestar del otro. La sabiduría estoica como camino hacia el autocontrol. Los estoicos no abogan por la supresión del deseo sexual, sino por el autocontrol. No se trata de reprimir el impulso, sino de reconocerlo, aceptarlo y gestionarlo de forma que no nos controle. El autocontrol es esencial para cualquier ser humano que busque una vida plena y armoniosa. Como señala Epicteto, lo que importa no es tanto el deseo en sí,
sino cómo elegimos manejarlo. Si nos dejamos arrastrar por el deseo sin reflexión, perdemos nuestra capacidad de tomar decisiones sabias y nos despojamos de nuestra libertad interior. Al contrario, si aprendemos a controlar y dirigir este deseo hacia lo que realmente es saludable y virtuoso, podemos experimentar una vida más plena y equilibrada. La satisfacción duradera. El deseo sexual descontrolado surge de la búsqueda de satisfacción instantánea y la gratificación inmediata. Pero los estoicos nos enseñan que la verdadera satisfacción no proviene de los placeres fugaces, sino de vivir de acuerdo con nuestros principios más elevados. El autocontrol y la moderación, lejos de ser restricciones, son medios para alcanzar una vida más rica, más significativa y más libre. El control del deseo sexual, al igual que cualquier otro deseo, no es un sacrificio, sino una forma de alcanzarnos a nosotros mismos, de encontrar la paz interior y de vivir en armonía con nuestra naturaleza más profunda. El deseo sexual, cuando es desequilibrado y no se maneja con sabiduría, puede ser una de las fuerzas más destructivas en la vida de una persona. La gratificación inmediata que nos ofrece se disuelve rápidamente, dejándonos con un vacío que nunca se llena por completo. Los principios estoicos nos enseñan que la clave para un manejo adecuado del deseo sexual está en la moderación y en el autocontrol, aprendiendo a canalizar este impulso de una manera que esté alineada con nuestros valores más altos, que nos permita disfrutar de la vida y de nuestras relaciones de una manera más profunda, significativa y duradera. La verdadera libertad no reside en la satisfacción inmediata de nuestros deseos, sino en la capacidad de vivir conscientemente, dirigiendo nuestros impulsos hacia lo que realmente nutre nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestras relaciones. Solo a través del autocontrol, la sabiduría y el respeto mutuo, podemos liberar el deseo sexual de su poder destructivo y convertirlo en una expresión de nuestra humanidad más rica y plena. La gula, o el deseo insaciable por la comida. Es un deseo que tiene profundas raíces en el ser humano. Desde tiempos antiguos, el acto de comer no solo ha sido visto como una necesidad biológica, sino también como un placer, un consuelo y, en algunos casos, una forma de evasión o recompensa. Sin embargo, al igual que con otros deseos, cuando la gula se desborda y se convierte en un impulso incontrolable, se convierte en una fuente de sufrimiento y de dependencia emocional. La comida, que en principio debe servir para nutrir el cuerpo y mantenerlo saludable, puede llegar a ser un medio para satisfacer una búsqueda emocional insaciable que nunca se sacia. Los estoicos, en particular, nos enseñan que los deseos deben ser moderados y controlados para que no nos esclavicen. Según los principios estoicos, los deseos que nos desbordan y nos arrastran hacia el exceso no solo afectan nuestra salud física, sino que también alteran nuestro equilibrio emocional y mental, llevándonos por un camino de autodestrucción y falta de control. A través de la reflexión y el autocuidado, podemos aprender a transformar los deseos en actos de virtud y disciplina, en lugar de caer en el hedonismo impulsivo. La gula no solo es un problema físico, sino también uno mental. A menudo, la persona que cae en la trampa de la gula lo hace no porque tenga hambre real, sino porque busca aliviar un vacío emocional. El deseo de comer en exceso puede estar relacionado con la necesidad de sentirse cómodo o tranquilo, o como una forma de llenar el vacío que dejan otras emociones, como la ansiedad, el estrés, la tristeza o la soledad. Comer se convierte entonces en una compensación momentánea para afrontar sentimientos incómodos, pero esta satisfacción
es efímera y superficial, ya que el problema emocional subyacente sigue ahí, esperando ser abordado. El placer momentáneo y la búsqueda de satisfacción permanente. El filósofo Séneca escribió acerca de cómo las personas buscan constantemente la gratificación inmediata, sin reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo. El deseo de satisfacer nuestros deseos inmediatos, como comer en exceso, puede darnos una sensación temporal de placer o alivio, pero este es un alivio que no perdura. Lo que comienza como una forma de satisfacción momentánea, pronto se convierte en un ciclo de insatisfacción constante. A medida que buscamos más y más comida para llenar el vacío emocional, nuestro cuerpo y nuestra mente se ven afectados negativamente. Los estoicos sostienen que la verdadera satisfacción no proviene de la gratificación instantánea de nuestros deseos, sino de encontrar una paz interior duradera que no dependa de los placeres externos. Epicteto enseñaba que no es el objeto o la acción en sí misma lo que nos causa sufrimiento, sino la forma en que reaccionamos ante ella. Si vemos la comida como una fuente de consuelo, buscamos su satisfacción no por necesidad, sino para mitigar emociones incómodas. Este enfoque, aunque temporalmente satisfactorio, nunca ofrece una solución a largo plazo y solo termina prolongando la insatisfacción. La moderación como camino a la libertad. La moderación es clave en los principios estoicos y es también una solución fundamental para el deseo desmedido de la comida. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, hace énfasis en que debemos vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que incluye comer solo lo necesario para mantener nuestro cuerpo funcionando sin caer en los excesos. Comer no debería ser una actividad que dominamos con emociones intensas, sino un acto que se realiza con intención y prudencia. La verdadera libertad no radica en la búsqueda de un placer fugaz, sino en la autodisciplina que nos permite tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestros valores más profundos. Al controlar nuestros deseos de comida, no estamos restringiendo nuestra capacidad de disfrutar, sino que estamos liberándonos de la esclavitud del deseo. La moderación nos permite experimentar la comida de una manera que no solo respeta nuestro bienestar físico, sino que también fomenta un equilibrio emocional y una claridad mental. El vínculo entre cuerpo y mente. El deseo insaciable por la comida puede afectar gravemente nuestra salud física, creando problemas como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras condiciones crónicas. Pero más allá de los efectos evidentes en el cuerpo, la gula también tiene un impacto profundo en nuestra mente y emociones. La falta de control sobre los impulsos relacionados con la comida a menudo se traduce en sentimientos de culpa, vergüenza y falta de autoestima. Nos atrapamos en un ciclo donde el placer momentáneo de comer es seguido por el arrepentimiento y la autorrecriminación, lo que crea un conflicto interno constante. En este sentido, los estoicos consideran que el autocontrol no solo es una herramienta para mejorar nuestro bienestar físico, sino también para alcanzar una armonía interna. Al aprender a moderar nuestros deseos y enfocarnos en lo que realmente necesitamos, podemos evitar caer en la ansiedad y la depresión que a menudo surgen de la insatisfacción constante con nuestros deseos no cumplidos. La gula, como cualquier otro deseo desmedido, no es solo un problema de disciplina física, sino también una cuestión de sabiduría emocional y mental. El placer sostenible y la virtud. El verdadero placer, según los estoicos, no está en la gratificación inmediata, sino en la práctica de la virtud. La comida, cuando se disfruta con moderación, se convierte en una fuente de placer consciente que está alineada con los valores más profundos. Comer para nutrir el cuerpo y mantenerlo saludable, sin caer en excesos, es un acto de virtud. La virtud
no está solo en abstenerse de comer en exceso, sino en encontrar un equilibrio donde nuestros deseos no nos controlen, sino que estén alineados con nuestros principios y nuestra búsqueda de sabiduría. Séneca, en sus escritos sobre la vida sencilla y austera, señala que los placeres más elevados son aquellos que se alcanzan a través del autocontrol y la sabiduría, y no a través del exceso y la indulgencia. La gula, al igual que otros deseos desmedidos, no nos lleva a la verdadera felicidad, sino que nos mantiene atrapados en un ciclo de insatisfacción que solo se detiene cuando decidimos controlar nuestros deseos. El camino hacia el autocontrol. El primer paso para superar la gula es reconocer que la comida, como cualquier otro deseo, no debe ser el centro de nuestra vida. Comer debe ser un medio para mantenernos saludables, no una forma de evadir problemas emocionales o de buscar consuelo temporal. Epicteto nos recuerda que, aunque el placer de comer es natural, no debemos dejar que se convierta en un impulso incontrolable que nos prive de nuestra paz interior. Por ello, los estoicos nos invitan a practicar la moderación, no solo en la comida, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Al aprender a moderar nuestros deseos, podemos vivir de manera más alineada con la virtud, alcanzando una paz interna que no dependa de los placeres fugaces. La verdadera libertad, en este sentido, se encuentra en la capacidad de liberarnos de los deseos desmedidos, viviendo una vida más simple, más conectada con lo que realmente importa y experimentando los placeres de una manera responsable y consciente. El deseo insaciable por la comida es una manifestación del deseo de gratificación inmediata que, si no se maneja adecuadamente, puede convertirse en una fuente de sufrimiento tanto físico como emocional. Los estoicos nos enseñan que la clave para superarlo está en la moderación, el autocontrol y la sabiduría, cultivando un enfoque equilibrado hacia la vida y la comida que nos permita disfrutar de sus beneficios sin caer en el exceso que nos priva de nuestra libertad interna. La ira y el deseo de venganza. La ira es una de las emociones más poderosas y destructivas que podemos experimentar como seres humanos. Es una respuesta emocional que surge ante la injusticia, la frustración o el sufrimiento y puede llevarnos a actuar de manera impulsiva y dañina, tanto para nosotros mismos como para los demás. El deseo de venganza, como una extensión de la ira, es aún más peligroso, ya que busca infligir daño como una forma de obtener una retribución por una ofensa percibida. La ira y la venganza no solo alteran nuestra paz interna, sino que también nos alejan de los principios de sabiduría, justicia y virtud que nos guían hacia una vida más equilibrada y serena. Los estoicos, filósofos que enseñaron la importancia del autocontrol, nos brindaron una perspectiva única sobre cómo manejar la ira y la venganza. Para los estoicos, estas emociones no son inherentemente malas, sino que su descontrol es lo que las convierte en una fuerza destructiva. Al igual que cualquier otro deseo, la ira y la venganza deben ser gestionadas con sabiduría y templanza para evitar que nos dominen y nos desvíen de nuestro camino hacia la paz interior y la armonía. La ira como respuesta natural, pero destructiva. La ira, en su forma más básica, es una respuesta natural del ser humano ante lo que percibimos como una amenaza o una injusticia. Es una reacción biológica que nos ayuda a protegernos, a defendernos y a sobrevivir en situaciones de peligro. Sin embargo, cuando la ira no se maneja adecuadamente, puede desencadenar una serie de emociones y acciones destructivas que alteran nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras relaciones. La ira desbordada nos ciega y nos impide ver las situaciones con claridad, lo que a menudo conduce
a decisiones impulsivas que terminan por agravar el problema en lugar de resolverlo. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nos enseñó que la ira, como cualquier otra emoción, debe ser controlada a través de la reflexión y la comprensión de que lo único que está en nuestro control es nuestra reacción ante las circunstancias. La ira es una respuesta a algo externo, pero lo que realmente importa es cómo elegimos responder a ese estímulo. Si nos dejamos arrastrar por la ira, perdemos nuestra capacidad de actuar con sabiduría y nos dejamos llevar por el instinto, lo que puede llevarnos a consecuencias devastadoras. En lugar de reaccionar impulsivamente, los estoicos nos invitan a practicar la reflexión y la autodisciplina. Al tomar un paso atrás y analizar la situación con claridad, podemos evitar que la ira nos controle. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda que el control de nuestra mente es lo único que realmente nos pertenece. La ira, por lo tanto, no debe ser vista como una fuerza a suprimir por completo, sino como una emoción que podemos gestionar de manera consciente para evitar que destruya nuestra paz interior. El deseo de venganza, un ciclo de autodestrucción. El deseo de venganza es una extensión de la ira, pero lleva esta emoción a un nivel más profundo de destructividad. Cuando nos sentimos agraviados, la tentación de vengarnos puede ser abrumadora. Queremos que la otra persona sufra lo mismo que nosotros hemos sufrido, buscando una sensación de justicia o equilibrio en la retribución. Sin embargo, este deseo de venganza rara vez resulta en una verdadera satisfacción, ya que nunca logramos sanar el dolor original a través del sufrimiento del otro. De hecho, el deseo de venganza nos consume, y en lugar de liberarnos de la ira, nos mantiene atrapados en un ciclo constante de rencor y resentimiento. Los estoicos nos enseñan que la venganza, lejos de traer justicia, perpetúa el sufrimiento. Séneca, uno de los más grandes pensadores estoicos, escribió sobre el veneno de la venganza, advirtiendo que quien busca vengarse termina por dañarse a sí mismo más que al otro. La venganza es una carga emocional que no solo desgasta nuestra energía y nuestra serenidad, sino que también nos aleja de nuestras metas más elevadas de virtud y sabiduría. Al buscar el castigo de otro, nos desconectamos de nuestra verdadera naturaleza y nos rendimos ante el ciclo destructivo de la venganza. El control de la ira comienza con el reconocimiento de que estas emociones son parte de nuestra naturaleza, pero no tienen que ser la fuente de nuestras decisiones. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos invita a ver nuestras emociones como una oportunidad de crecimiento, no como algo que debemos reprimir o suprimir, sino como algo que debemos entender y gestionar sabiamente. Para los estoicos, la verdadera sabiduría radica en nuestra capacidad de transformar las emociones destructivas en oportunidades para ejercer nuestras virtudes. En lugar de ceder al impulso de la ira, podemos usar ese momento como una oportunidad para practicar la autodisciplina y la compasión. En lugar de buscar la venganza, podemos aprender a perdonar y a reconocer que el perdón no es una liberación para el otro, sino una liberación para nosotros mismos. Cuando nos dejamos arrastrar por la ira y la venganza, no solo estamos afectando a los demás, sino que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, bloqueando nuestra capacidad para experimentar paz y plenitud. El poder de la reflexión y la paciencia. Una de las estrategias más poderosas que los estoicos sugieren para manejar la ira es la reflexión consciente. Cuando nos sentimos abrumados por la ira, en lugar de reaccionar de inmediato, los estoicos nos animan a tomar un momento para detenernos y pensar. Pregúntate a ti mismo, ¿es esto algo que está bajo mi control? Si la respuesta es no,
entonces debes liberarte de la necesidad de controlar la situación. El control de la ira no significa suprimirla, sino darle espacio para que se disipe naturalmente. Séneca nos recuerda que las emociones, como la ira, son como las olas del mar. Si dejamos que pasen sin reaccionar ante ellas, eventualmente se calmarán por sí solas. La paciencia es otro componente clave en el manejo de la ira. En lugar de caer en la trampa de reaccionar rápidamente, debemos darnos el espacio para procesar lo que sentimos. Al practicar la paciencia, nos damos la oportunidad de ver la situación con claridad y evitar que el impulso de venganza nos arrastre a tomar decisiones de las que luego podamos arrepentirnos. La paciencia, junto con la reflexión, es un camino hacia la sabiduría y la serenidad. La práctica del perdón y la liberación. Uno de los principios más poderosos que los estoicos enseñan es el perdón, no como una concesión al otro, sino como una liberación personal. La ira y la venganza nos atan a las ofensas que hemos recibido y nos impiden avanzar en nuestra vida. Al perdonar, no solo liberamos a los demás, sino que nos liberamos a nosotros mismos de la carga emocional que nos retiene. El perdón no significa aceptar la injusticia, sino soltar el rencor que nos consume y abrirnos a una mayor paz interior. El perdón también es una forma de practicar la virtud. En lugar de dejar que la ira y la venganza nos arrastren a comportamientos destructivos, podemos responder con sabiduría y compasión, reconociendo que la verdadera paz proviene de la aceptación de lo que no podemos cambiar y de la transformación interna que nos permite vivir sin ser esclavos de las emociones negativas. Liberarnos del ciclo de ira y venganza. La ira y el deseo de venganza son emociones naturales, pero su falta de control puede ser destructiva para nuestra paz interior y nuestras relaciones. Los principios estoicos nos enseñan que, en lugar de dejarnos arrastrar por estas emociones, debemos gestionarlas con sabiduría, reflexión y paciencia. Al reconocer que la ira y la venganza no resuelven nada y que solo perpetúan el sufrimiento, podemos liberarnos de su influencia y crear una vida más equilibrada y armoniosa. El control de la ira y la venganza no significa suprimirlas, sino transformarlas en oportunidades para crecer, practicar la virtud y vivir con sabiduría. Al perdonar y al soltar el rencor, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también nos liberamos a nosotros mismos, alcanzando una paz duradera que no depende de las circunstancias externas. Así, en lugar de ser víctimas de nuestras emociones, podemos ser los dueños de nuestras reacciones y construir una vida llena de sabiduría, compasión y tranquilidad. La envidia y el deseo de lo ajeno. La envidia es una de las emociones más complejas y perjudiciales que podemos experimentar como seres humanos. Se trata de un sentimiento de descontento o resentimiento hacia alguien que posee algo que deseamos, ya sea un bien material, un logro, una habilidad o una calidad que percibimos como deseable. La envidia es insidiosa, ya que no solo nos hace sentir mal por no tener lo que otros tienen, sino que también nos puede llevar a compararnos constantemente con los demás y perder de vista lo que realmente es importante en nuestras vidas. Este deseo insaciable, por lo que está en manos de otros, puede robar nuestra paz, nuestra serenidad y nuestra capacidad de disfrutar de lo que tenemos. La envidia, cuando no se maneja, puede llevarnos a actuar de manera destructiva, saboteando nuestras propias oportunidades, afectando nuestras relaciones interpersonales y, sobre todo, alejándonos de la felicidad genuina. En la filosofía estoica, la envidia se considera una de las pasiones más peligrosas, ya que nos desconecta de nuestro propósito interior y nos arrastra hacia un estado de insatisfacción constante. Al igual que otros deseos,
La envidia debe ser comprendida y gestionada adecuadamente para evitar que nos controle y nos prive de nuestra tranquilidad. La envidia como obstáculo para la felicidad. El filósofo Séneca, uno de los pilares del estoicismo, escribió sobre la envidia con gran claridad. Para él, la envidia no es solo una emoción negativa, sino un obstáculo directo para alcanzar la verdadera felicidad. Nos dice que si estamos en constante comparación con los demás, siempre encontraremos algo que nos haga sentir menos que ellos. Esta actitud nos impide disfrutar de las bendiciones que ya tenemos y nos lleva a una vida de insatisfacción perpetua. Séneca nos recuerda que la paz interior no proviene de tener más que los demás, sino de aprender a estar contentos con lo que tenemos, reconociendo que cada ser humano tiene su propio camino, su propia historia y sus propios retos. La envidia se basa en la falsa creencia de que nuestra felicidad depende de lo que otros poseen o de lo que han logrado. Es un engaño mental que nos desvía del camino de la autenticidad y nos empuja a desear lo que es ajeno, en lugar de abrazar y valorar lo que ya somos y tenemos. En realidad, como nos enseñó Epicteto, las comparaciones externas son irrelevantes para nuestra paz interior. La verdadera riqueza está en nuestra capacidad para disfrutar de lo que somos y de lo que ya tenemos. La envidia solo surge cuando olvidamos que nuestra felicidad no debe depender de lo que está fuera de nosotros, sino de cómo elegimos ver y valorar el mundo y nuestras propias circunstancias. El origen de la envidia. Un aspecto fundamental que debemos comprender sobre la envidia es que nace del desapego de uno mismo. Al centrarnos tanto en lo que otros tienen o logran, perdemos de vista lo que somos y lo que hemos conseguido por nosotros mismos. En lugar de buscar la validación externa, los estoicos nos enseñan que debemos aprender a reconocer y valorar nuestras propias virtudes y logros. La envidia no es más que una manifestación de nuestro deseo de ser reconocidos y valorados en comparación con los demás. En lugar de enfocarnos en lo que otros tienen, debemos centrar nuestra atención en lo que nosotros somos capaces de hacer y en lo que hemos construido por nuestro esfuerzo y dedicación. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribe que el alma envidiosa está tan enfocada en lo que le falta que pierde el contacto con lo que realmente tiene. En lugar de compararse con los demás, el filósofo romano recomienda que debemos mirar hacia adentro y ser agradecidos por lo que poseemos, entendiendo que las riquezas del alma, como la sabiduría, la virtud y la tranquilidad, son mucho más valiosas que cualquier bien material o éxito externo. Cuando dejamos de medir nuestro valor por lo que otros han logrado, somos más capaces de abrazar nuestras propias fortalezas y avanzar en nuestro propio camino. La envidia como camino hacia la miseria. Uno de los peligros más profundos de la envidia es que nos atrapa en un ciclo de miseria emocional. En lugar de disfrutar de nuestras propias bendiciones, nos quedamos atrapados en el deseo de lo que no tenemos. Y, a medida que ese deseo crece, también lo hace el resentimiento y la frustración. La envidia puede consumir nuestra energía emocional, haciendo que gastemos más tiempo y esfuerzo en desear lo que otros tienen, que en trabajar para lograr nuestras propias metas y objetivos. Los estoicos enseñan que debemos alejarnos de la mentalidad de escasez, que nos lleva a creer que si alguien más tiene éxito, hay menos éxito disponible para nosotros. Séneca nos recuerda que la riqueza de otro no debe ser vista como una amenaza a nuestra propia prosperidad. La vida está llena de oportunidades para cada individuo y nadie tiene que perder para que otro gane. Al contrario, los logros de los demás deben ser una fuente de inspiración
no de resentimiento. La virtud de la gratitud, superando la envidia. La práctica de la gratitud es una de las maneras más efectivas de superar la envidia y liberar nuestra mente de su influencia destructiva. Cuando comenzamos a apreciar lo que ya tenemos, a valorar lo que somos y a estar agradecidos por las bendiciones presentes en nuestra vida, la envidia pierde su poder. La gratitud nos conecta con el momento presente y nos ayuda a poner en perspectiva nuestras vidas de manera más equilibrada. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, nos enfocamos en lo que ya poseemos, y esa es una de las claves para alcanzar una paz interior duradera. Epicteto nos enseña que la envidia solo surge cuando olvidamos que nuestra satisfacción y felicidad dependen exclusivamente de nuestra actitud y de nuestra percepción del mundo. Si estamos dispuestos a mirar nuestras vidas con gratitud, la envidia se disipa y podemos comenzar a ver el éxito de los demás como una oportunidad para aprender y crecer, en lugar de una amenaza. La verdadera riqueza está en nuestra capacidad para cultivar la paz interna, independientemente de las circunstancias externas. La importancia de la autocomprensión y la autovaloración. El último principio clave en la lucha contra la envidia es la autocomprensión y la autovaloración. Cuando nos sentimos inseguros o insuficientes, es más probable que sintamos envidia de los demás. Pero al reconocer nuestras propias virtudes, nuestros logros y lo que nos hace únicos, nos damos la oportunidad de vivir desde un lugar de abundancia en lugar de escasez. La autovaloración no se trata de compararnos con los demás, sino de reconocer y celebrar lo que somos. Séneca nos dice que cada uno de nosotros tiene un camino único que recorrer, y que la verdadera grandeza no se mide por la comparación con los demás, sino por la virtuosidad con la que vivimos nuestra propia vida. Al aprender a ser conscientes de nuestras fortalezas y cualidades, dejamos de depender de la validación externa y, en cambio, nos anclamos en lo que realmente importa, nuestra capacidad de vivir con virtud, sabiduría y gratitud. Liberándonos de la envidia. La envidia es una emoción que puede destruir nuestra paz y nuestra felicidad si no aprendemos a gestionarla adecuadamente. En lugar de desear lo que otros tienen, debemos aprender a apreciar lo que ya poseemos y a trabajar por nuestras propias metas y sueños, sin compararnos constantemente con los demás. Los principios estoicos nos enseñan que la verdadera paz y la verdadera felicidad provienen de la aceptación de uno mismo, de la gratitud por lo que tenemos y de la sabiduría que nos permite ver la vida con claridad. Superar la envidia requiere autocomprensión, autovaloración y la capacidad de vivir desde un lugar de abundancia interior, no de escasez. Al liberarnos de las cadenas de la comparación y la envidia, podemos vivir una vida más rica, más satisfactoria y más alineada con nuestras verdaderas metas y valores. En última instancia, la libertad de la envidia es la clave para alcanzar una paz duradera y una vida llena de sabiduría y virtud. No dejarse arrastrar por la gratificación inmediata. En un mundo en el que la gratificación inmediata está al alcance de nuestras manos, el segundo paso para tomar el control de nuestros deseos es aprender a no dejarnos arrastrar por la gratificación inmediata. Vivimos en una era en la que todo parece suceder en tiempo real. Desde nuestras compras en línea, que llegan en cuestión de horas, hasta las notificaciones instantáneas de nuestras redes sociales, que nos prometen una dosis continua de placer y validación. Todo está diseñado para que nuestras necesidades, deseos sean satisfechos al instante, sin demora. Sin embargo, los sabios de la antigua filosofía estoica
nos enseñaban que la verdadera satisfacción no proviene de ceder a la gratificación instantánea, sino de desarrollar una capacidad de autocontrol que nos permita discernir entre lo que es pasajero y lo que es realmente valioso. Los deseos impulsivos, aquellos que buscan una recompensa rápida, son los que nos arrastran y nos desvían de un camino más sabio y duradero. Los filósofos como Séneca y Epicteto comprendieron que esta tendencia a buscar placer inmediato era uno de los principales obstáculos para alcanzar la paz interior y el bienestar. Como decía Séneca, la verdadera felicidad no se encuentra en el placer, sino en la virtud. La virtud es el control de nuestros impulsos, la capacidad de resistir la tentación y tomar decisiones con conciencia. La gratificación inmediata, por definición, es efímera. Nos da un pequeño impulso de placer, pero rápidamente se desvanece, dejándonos con una sensación de vacío, de insatisfacción. Un ejemplo claro de esto es el deseo de comer en exceso o de consumir alimentos procesados que nos ofrecen una satisfacción rápida pero que, a la larga, nos afectan físicamente y emocionalmente. Del mismo modo, la constante búsqueda de validación en redes sociales o el consumismo desenfrenado pueden ofrecernos un placer momentáneo, pero a largo plazo nos dejan sintiéndonos vacíos y desorientados. Este patrón repetido de gratificación instantánea solo nos encadena y nos lleva a un círculo vicioso de insatisfacción y búsqueda de nuevos placeres efímeros. Los estoicos, como Marco Aurelio, nos animaban a reflexionar sobre el impacto a largo plazo de nuestras decisiones. Marco Aurelio escribía: «Las cosas no nos afectan, sino lo que pensamos sobre ellas». Esta enseñanza es fundamental para comprender la importancia de la gratificación inmediata. Al decidir ceder a un deseo en busca de placer instantáneo, no solo estamos sacrificando una satisfacción duradera, sino que estamos dejando que nuestros pensamientos sean dominados por lo inmediato, perdiendo de vista lo que es verdaderamente importante. La importancia de la paciencia y la templanza. El antídoto contra la gratificación inmediata es la paciencia y la templanza. La paciencia nos permite esperar por una recompensa que valga la pena, en lugar de sucumbir a los placeres pasajeros que nos ofrecen un consuelo superficial. La templanza, por su parte, nos enseña a moderar nuestros impulsos y a tomar decisiones con prudencia, sabiendo que lo que realmente contribuye a nuestro bienestar duradero requiere tiempo, esfuerzo y reflexión. El deseo de placer inmediato es natural, pero los estoicos nos enseñan que nuestra verdadera libertad se encuentra en la capacidad de retrasar la gratificación. Epicteto nos enseñaba que la libertad no es la capacidad de hacer lo que queramos, sino la habilidad de elegir lo que es mejor para nosotros. Al resistirnos a los deseos impulsivos, cultivamos nuestra autodisciplina y con ella, nuestra verdadera autonomía. No es lo que nos ocurre lo que nos define, sino cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre. Esta es la clave para comprender que nuestra felicidad y paz no dependen de lo que el mundo nos ofrece de inmediato, sino de nuestra capacidad para resistir las distracciones y mantenernos firmes en lo que realmente importa. La recompensa de la gratificación retardada. Aunque los deseos inmediatos nos ofrecen una satisfacción momentánea, la verdadera recompensa radica en la gratificación retardada. Este concepto, que los filósofos estoicos entendían muy bien, implica la habilidad de renunciar a la gratificación inmediata por algo más valioso en el futuro. A menudo, lo que realmente vale la pena en la vida no es lo que podemos obtener rápidamente, sino lo que conseguimos al persistir, al esperar y al trabajar por lo que es duradero. Tomemos el ejemplo del estudio y la educación.
En el momento, estudiar para un examen o aprender una nueva habilidad puede parecer una tarea ardua y a menudo menos gratificante que ver una película o salir a disfrutar con amigos. Sin embargo, los beneficios a largo plazo, como el conocimiento adquirido, las nuevas oportunidades laborales o el crecimiento personal, son muchísimo más valiosos que el placer efímero de la gratificación inmediata. Al retrasar la gratificación y priorizar lo que nos beneficia en el futuro, cultivamos una mentalidad orientada a los objetivos y al crecimiento, en lugar de una mentalidad consumista y de placer inmediato. ¿Cómo resistir la gratificación inmediata? Resistir la gratificación inmediata es un desafío constante, pero con la práctica se convierte en una habilidad que podemos fortalecer. A continuación, te doy algunas claves para lograrlo. 1. Recuérdate a ti mismo el impacto a largo plazo. Siempre que surja un deseo impulsivo, toma un momento para reflexionar sobre las consecuencias. ¿Cómo te sentirás después de ceder a ese deseo? ¿Estará contribuyendo a tu bienestar a largo plazo o solo te proporcionará una satisfacción pasajera? Esta reflexión te ayudará a poner en perspectiva lo que realmente importa. Segunda, practica la paciencia. En lugar de buscar satisfacción instantánea, aprende a disfrutar del proceso. Ya sea en el trabajo, el ejercicio físico o cualquier otra actividad, enfócate en el progreso y el esfuerzo. Recuerda que la verdadera recompensa está en el camino, no solo en el destino. Tercero, busca gratificación en lo duradero. En lugar de ceder a deseos efímeros, busca placer en las cosas que verdaderamente enriquecen tu vida. Una buena conversación, un logro personal, el crecimiento emocional, el ejercicio físico o la conexión con otros. Estos son los placeres que perduran, que te ofrecen satisfacción duradera y contribuyen a tu bienestar general. Cuarta, desarrolla la autodisciplina. La autodisciplina no se trata de reprimir todos tus deseos, sino de elegir conscientemente qué deseos son los que realmente valen la pena seguir. Comienza con pequeñas acciones y ve entrenando tu mente para que puedas responder con calma y sabiduría cuando surjan impulsos de gratificación inmediata. 5. Sustituye lo inmediato por lo que te da paz. En lugar de recurrir a la gratificación inmediata, busca actividades que te llenen de paz interior. Meditar, leer, reflexionar o pasar tiempo en la naturaleza. Estas actividades pueden ayudarte a encontrar satisfacción sin depender de placeres fugaces. Para dominar los caballos de los deseos es no dejarse arrastrar por la gratificación inmediata. Aunque los deseos impulsivos nos ofrecen un placer momentáneo, los sabios estoicos nos enseñan que la verdadera satisfacción se encuentra en la paciencia, la templanza y la capacidad de elegir lo que es mejor para nosotros a largo plazo. La gratificación retardada, aunque más difícil de alcanzar, trae consigo una paz duradera, un crecimiento auténtico y una satisfacción que las recompensas instantáneas nunca podrán proporcionarnos. Al aprender a resistir la gratificación inmediata, cultivamos el autocontrol, la sabiduría y la libertad interior que nos permiten vivir una vida más plena, más coherente con nuestros valores y más alineada con nuestro propósito. Evaluar las consecuencias del deseo. Uno de los pasos más importantes en el proceso de manejar nuestros deseos es evaluar sus consecuencias. Cuando un deseo surge, a menudo nos sentimos impulsados a satisfacerlo inmediatamente. Sin embargo, en el camino hacia la sabiduría y la paz interior, los estoicos nos enseñan que, antes de actuar, debemos detenernos a reflexionar sobre las posibles consecuencias de ceder a ese deseo.
Este acto de reflexión no solo nos permite tomar decisiones más sabias, sino que también nos ayuda a alinearnos con nuestros valores más profundos y a evitar las trampas que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. La práctica de evaluar las consecuencias no es solo una cuestión de tomar decisiones racionales o de anticipar los efectos inmediatos. Se trata de desarrollar una visión a largo plazo, de entender cómo nuestras acciones pueden influir no solo en el presente, sino también en nuestro futuro, en nuestra felicidad y en nuestras relaciones. Es una invitación a reflexionar sobre el impacto de nuestros deseos, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. Cada acción tiene una repercusión, y al aprender a evaluar las consecuencias de nuestros deseos, podemos tomar decisiones más alineadas con el bien común, la virtud y nuestra paz interior. La necesidad de evaluar los deseos. La naturaleza humana está llena de deseos. Algunos son inmediatos, como el deseo de placer físico o emocional, mientras que otros son más profundos, como el deseo de poder, de amor o de reconocimiento. Sin embargo, como nos enseñan los estoicos, no todos los deseos son igualmente valiosos ni beneficiosos para nuestra paz y bienestar. El simple hecho de tener un deseo no significa que debamos satisfacerlo sin más. De hecho, los deseos que no se evalúan cuidadosamente pueden tener consecuencias desastrosas, no solo para nuestra felicidad, sino para nuestras relaciones y nuestra integridad. El filósofo Epicteto nos recuerda que no podemos controlar los deseos que surgen en nuestra mente, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellos. La clave para manejar los deseos es detenerse antes de actuar y preguntarse: ¿esta acción me acercará a mi mejor versión de mí mismo o me alejará de ella? Evaluar las consecuencias de un deseo implica cuestionar si ceder a él nos permitirá vivir de acuerdo con nuestros valores o si, por el contrario, nos llevará por un camino de insatisfacción y arrepentimiento. Los estoicos nos enseñan que la verdadera sabiduría radica en la capacidad de observar nuestras emociones y deseos sin identificarnos con ellos de manera automática. Si no evaluamos las consecuencias de nuestras decisiones, es fácil caer en el hábito de actuar por impulso, siguiendo el deseo inmediato sin considerar el impacto a largo plazo. Así, mientras la gratificación temporal puede ofrecernos una sensación de alivio momentáneo, a menudo a largo plazo nos deja con un vacío emocional, un sentimiento de arrepentimiento o una conexión rota con nuestros valores fundamentales. El dilema de la gratificación inmediata versus la gratificación a largo plazo. Uno de los mayores retos de la humanidad en la actualidad es el deseo constante de gratificación inmediata. Vivimos en una época en la que todo está al alcance de la mano, desde la comida rápida hasta la satisfacción instantánea a través de redes sociales y tecnología. Sin embargo, los deseos que surgen por la gratificación instantánea rara vez nos traen satisfacción duradera. En lugar de encontrar plenitud y bienestar, estos deseos tienden a dejarnos vacíos, siempre en busca de la siguiente recompensa temporal. Esta es una de las razones por las cuales es esencial evaluar las consecuencias antes de actuar. El filósofo estoico Séneca habla extensamente sobre la falacia de la gratificación inmediata. En sus escritos, nos advierte que ceder constantemente a los impulsos inmediatos nos aleja de lo que verdaderamente importa en la vida. Si siempre buscamos satisfacer nuestros deseos instantáneos, terminamos sacrificando el bienestar futuro por una falsa ilusión de placer temporal. Esta búsqueda constante de gratificación a corto plazo puede conducir a una vida de insatisfacción crónica, donde nunca nos sentimos verdaderamente plenos, independientemente de cuántos deseos cumplamos. En contraste, la sabiduría estoica
enfatiza la importancia de la gratificación a largo plazo. Los verdaderos deseos que valen la pena son aquellos que nos conducen a un bien mayor, como la sabiduría, la virtud o la tranquilidad emocional. Al evaluar las consecuencias de un deseo, debemos considerar si esta satisfacción temporal nos llevará realmente a un futuro mejor, o si, por el contrario, estamos sacrificando algo mucho más valioso en el proceso. Este enfoque nos anima a cultivar la paciencia y la templanza, dos virtudes fundamentales para lograr un bienestar duradero. El impacto de los deseos en nuestros valores y relaciones. Otro aspecto crucial a tener en cuenta al evaluar las consecuencias de un deseo es el impacto que éste tiene en nuestras relaciones y en nuestros valores fundamentales. Muchos deseos que experimentamos en la vida, si no son gestionados correctamente, pueden tener repercusiones negativas en nuestras conexiones interpersonales y en nuestra integridad como individuos. El deseo de poder, el deseo de reconocimiento o incluso el deseo de gratificación inmediata pueden llevarnos a actuar de manera que socaven nuestros principios o dañen a los demás. Tomemos, por ejemplo, el deseo de poder o control sobre los demás. Si cediéramos a este deseo sin evaluar sus consecuencias, podríamos manipular o explotar a otras personas para lograr nuestros propios fines. Este tipo de comportamiento no solo es destructivo para quienes nos rodean, sino que también puede dejarnos vacíos internamente, ya que perdemos nuestra humanidad en el proceso de tratar de controlar todo a nuestro alrededor. La verdadera sabiduría radica en aprender a liderar desde el lugar de la virtud, no desde el deseo de dominar a los demás. Del mismo modo, el deseo de validación externa o reconocimiento puede llevarnos a tomar decisiones que comprometan nuestra autenticidad. Si estamos constantemente buscando la aprobación de los demás, podríamos actuar en función de las expectativas ajenas, en lugar de alinearnos con nuestros propios valores y deseos más profundos. Esto puede conducir a una vida de frustración, donde nunca nos sentimos completamente satisfechos, independientemente de cuántos logros obtengamos. Tomarse un momento para pensar. Un principio central del estoicismo es el momento de reflexión. Antes de actuar impulsivamente en respuesta a un deseo, los estoicos nos invitan a hacer una pausa y pensar profundamente sobre las consecuencias. Esta reflexión no solo debe ser sobre las consecuencias inmediatas, sino también sobre el impacto que el deseo tendrá en nuestro bienestar a largo plazo, en nuestras relaciones y en el tipo de persona que queremos ser. Este ejercicio de autoobservación y autocontrol nos permite tomar decisiones más conscientes y sabias, en lugar de dejar que nuestros deseos nos dominen. La práctica de la reflexión nos permite entender que somos más que nuestros deseos. Podemos vivir de manera alineada con nuestros principios y valores, independientemente de lo que nuestro cuerpo o nuestra mente nos dicten en el momento. Al reflexionar sobre las consecuencias de un deseo, podemos tomar el control de nuestra vida y evitar caer en patrones de comportamiento destructivos. La importancia de la sabiduría en la evaluación de los deseos. Al final, la sabiduría es la clave para evaluar correctamente los deseos. Como los estoicos nos enseñan, la sabiduría no es solo el conocimiento de lo que es bueno o malo, sino la capacidad de actuar de acuerdo con esa comprensión. La verdadera sabiduría nos permite ver más allá del momento presente y tomar decisiones que estén alineadas con lo que realmente queremos lograr en la vida. Evaluar las consecuencias de un deseo implica hacer preguntas difíciles, pero necesarias. ¿Este deseo me acerca a la persona que quiero ser? ¿Está en armonía con mis principios y mis valores? ¿Este deseo me traerá paz interna? ¿O simplemente un placer fugaz que me deje vacío? El camino
hacia una vida consciente y virtuosa. Evaluar las consecuencias de nuestros deseos es una herramienta poderosa para vivir de manera más consciente y virtuosa. Nos permite actuar desde un lugar de sabiduría, tomando decisiones que nos acerquen a una vida más plena, equilibrada y alineada con lo que realmente importa. Al practicar la reflexión y el autocontrol, podemos evitar las trampas de los deseos impulsivos y construir una vida que refleje nuestros valores más profundos y nuestra verdadera naturaleza. Los estoicos nos enseñan que la verdadera sabiduría está en la reflexión, en el autocontrol y en la capacidad de detenernos antes de actuar para preguntarnos: ¿este deseo me está acercando a la persona que quiero ser? Es fácil dejarnos arrastrar por la gratificación inmediata, por la necesidad de complacer nuestros impulsos en el corto plazo. Pero, si queremos vivir de forma consciente, alineada con nuestros valores y realmente alcanzar la paz interior, debemos aprender a tomar decisiones con una visión más amplia, a largo plazo. Recuerda que lo que hagas hoy puede definir quién eres mañana. Así que te dejo con una reflexión final. Antes de ceder a un deseo, pregúntate si realmente te llevará hacia donde quieres ir. Evalúa las consecuencias no solo para ti, sino también para los que te rodean. La vida no se trata de llenar vacíos momentáneos, sino de construir una vida con propósito, sabiduría y serenidad. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre cómo vivir una vida más plena y consciente. Y si tienes alguna pregunta o un tema que te gustaría que tratara, déjalo en los comentarios. Me encantaría saber lo que piensas y lo que te gustaría aprender. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.